Salmo 78, másquil de Asaf, haciendo alusión a la fidelidad de Dios hacia un pueblo infiel como lo fue Israel. Comienza diciendo lo siguiente: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestros oídos a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Recordemos que las cosas secretas reveladas, Dios se las revelará a sus hijos, las cuales hemos oído y entendido, dice el verso 3, que nuestros padres nos las contaron. Era un mandato, desde que salieron de Egipto, contar todo lo sucedido de las obras portentosas de generación en generación. No las encubrirás a sus hijos, las contarás a las generaciones venideras, contarás las alabanzas, contarán sus potencias, las maravillas que él hizo. Dice aquí el verso 5 que él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. Dios pone la mira sobre un solo pueblo, el pueblo de Israel, y hace con ese pueblo un pacto. Ese pacto estaba precedido de sangre. En ese pacto es un compromiso con Dios consigo mismo de guardarlo, de llevar a cabo siempre ese propósito eterno, de castigarlo, de azotarlo para volverlo siempre a su camino, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán se los cuenten a sus hijos. Aquí hay algo bien especial: los contarán para que siempre guarden sus mandamientos. Aquí me doy cuenta de la naturaleza perversa humana, que a pesar de que estos pueblos veían tantas obras portentosas, maravillosas, que tenían la ley, pero siempre terminaban inclinándose hacia el mal. Cada generación se pervertía. Y aquí nos damos cuenta de lo que es la ley del pecado, esa ley que siempre nos lleva a la bajeza. Y tenía que ser así, porque a pesar de que ellos juramentaron de querer obedecer la ley de Dios, no pudieron obedecer y terminaban siempre cayendo. Por esa razón, Israel terminó en cautiverio muchas veces, terminó en divisiones. Y no sean como sus padres, verso 8, generación contumaz y rebelde. Generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla y no guardaron el pacto de Dios. Ahora, por favor, esto usted lo va a tener sumamente presente, porque vamos a estar manejando un lenguaje que de pronto no es común para usted. Cuando dice los hijos de Efraín, no está hablando específicamente de la tribu de Efraín, que era hijo de José. Hay algo insólito en esto, es que se le llama a las 10 tribus al reino de Israel. Cuando Israel se dividió en dos ramas, una hacia el norte que se le llamó el reino de Judá, que se instaló en Jerusalén, y el reino del norte o el reino de Israel se le llamó el reino de Efraín. Hay algo peculiar, es que la primogenitura Jacob se la dio a José, específicamente a uno de sus hijos. José era el penúltimo hijo, no se la dio a Rubén, no se la dio a Simeón, no se la dio a Leví, se la dio a José. Pero esta primogenitura se vio evidenciada, no fue en Efraín, sino que se vio evidenciada en Judá, que era el cuarto hijo de Jacob. Y Efraín se le catalogó a todo Israel. Y eso lo vamos a estar viendo en los profetas como Ezequiel, como Jeremías. Y se tiene que usted asociar y se tiene que este nombre ser muy familiar. Efraín será
el reino de Israel. Por tanto, nos familiarizamos con este nombre continuamente. Y dice aquí, sigue diciendo, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron la espalda en el día de la batalla y no guardaron el pacto de Dios. Y así fue. Ni quisieron andar en su ley. Por eso los reyes de Israel fueron tan perversos y malos. En el año 722, después de 20 reyes perversos, malos, desde Jeroboam hasta Oseas, que fue el último rey en el reino de Israel o en el reino de Efraín, que fueron tomados cautivos por el reino asirio, año 722. ¿Por qué sucedió esto? Porque se olvidaron de su ley, de sus obras, de sus maravillas. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Y aquí Asaf trae remembranza de lo sucedido. Dividió el mar y lo hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió la peña en el desierto y les dio a beber como a grandes abismos. Sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él. Mire este consecutivo. Se rebelaron contra el Altísimo en el desierto. Tentaron a Dios en su corazón. Pidieron comida a su gusto. Hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Cuánta paciencia Dios tuvo con este pueblo. He aquí han herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? Claro que sí, así fue el maná. ¿Dispondrá carne para su pueblo? Lo hizo con las codornices. Por tanto oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob. El furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba, abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos ese maná para que comiesen. Les dio trigo de los cielos. Y aquí dice algo el verso 25, pan de nobles comió el hombre. Algunas traducciones dicen, pan de ángeles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarse. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Haciendo alusión a las codornices cuando quisieron comer carne. Las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo y no habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos ese furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto consumió sus días en vanidad. Y hay algo bien especial. Toda esta generación murió en el desierto. Y esa generación representa nuestra vieja naturaleza que necesita morir. Nosotros no podemos conquistar con nuestra vieja naturaleza carnal. Nosotros necesitamos una metamorfosis y crear una nueva naturaleza en Cristo Jesús para ser más que vencedores. Verso 34. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio. ¿Cuántas veces sucedió esto? El pueblo de Israel dejaba a Dios, pero cuando se acordaban del Señor, siempre Él estaba allí presente, ayudándoles. El Dios Altísimo, su Redentor, pero se lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos delante de Él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero Él fue siempre misericordioso, perdonando la maldad, no los destruía. Ahora, ¿por qué destruyó a las otras naciones como Sodoma y Gomorra, como Sidón y Tiro, como el mismo Nínive, Asiria, Babilonia? Porque Dios nunca hizo pactos con ellos
con el único que hizo pacto fue con Israel, y el pacto representa guardarles perpetuamente. Y ese mismo pacto actúa en nosotros. El nuevo pacto que la sangre de Jesús, cada vez que nosotros fallamos, ese pacto termina restaurándonos. Dice que lo enojaron en el yermo o en el desierto. Volvían y tentaban a Dios. Provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día los redimió de la angustia cuando puso en Egipto sus señales, sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambre de moscas, haciendo alusión a todo lo que pasó en Egipto. Y aquí vemos hasta el verso 51 que hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de sus fuerzas en las tiendas de Cam. Y más adelante, en el verso 65 dice: entonces despertó el Señor como quien duerme. Eso me hizo acordar de Job 8:5. Si tú de mañana buscares a Dios y rogases al Todopoderoso, si fueses limpio y recto, ciertamente Él se despertará por ti y hará prosperar la morada de vuestra justicia. Dice: como quien duerme, como un valiente que grita excitado de vino, Él hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, lo que estaba diciendo y explicando hace unos minutos, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, el cual amó, edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Qué hermoso salmo. Qué recuento pero tan exacta cronológicamente de lo que hemos visto hasta ahora. Mil bendiciones. Estaremos mañana con el Salmo 79.